Buenas tardes, mi nombre es Paulina Pelín, estudiante de Arquitectura y soy parte del grupo de estudiantes voluntarios de la Universidad de Valparaíso. Bienvenidos a la conferencia Hacia una nueva definición del humano, en la que Adriana Valdés, actual vicedirectora de la Academia de la Lengua, presentará su libro Redefinir lo humano, las humanidades en el siglo XXI, de la colección Puerto de Ideas de la editorial UB. En este libro, la autora reflexiona sobre las consecuencias y desafíos de los avances tecnológicos en el campo de las humanidades. Para quienes estén interesados, al término de la actividad se estará vendiendo el nuevo libro de Adriana Valdés en el stand de ventas de la librería Catálogo. Además, los invitamos a que contesten la encuesta que se le entregó a su llegada. Esta ha sido realizada en conjunto con la Universidad de Valparaíso y tiene por objeto conocer a nuestras audiencias el marco del estudio y de impacto del festival. Por favor, a la salida entregarla a los alumnos de la universidad que visten con poleras con el logo de la fundación. Por último, les solicitamos por favor apagar sus celulares. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como bien se acaba de decir, esta conferencia tiene que ver con un trabajo largo que está en un libro y que tiene todas las precisiones, las citas al margen y todas las cosas por las que uno se atreve a decir estas cosas que dice, están en el libro. Entonces yo me quiero dar cierta libertad en esta presentación y tratar de conversar con ustedes. Yo pedí que hubiera luz para estarle mirando las caras. Me interesa enormemente compartir esta parte del trabajo de esta manera, en forma muy abierta. Primero que nada tengo que comenzar por agradecer, porque esto estoy, pero desde lo más profundo del corazón, agradecida a mucha gente. Estoy agradecida a Puerto de Ideas, a Chantal Signorín en particular. Estoy muy agradecida a Puerto de Ideas porque he estado oyendo cuanto he podido a oír personas y esas personas han hablado cosas que yo tenía que decirles a ustedes. Entonces, en ese sentido, me siento menos sola y me siento menos radical también. Es decir, cuando alguien dice que nosotros desde nuestro cerebro tenemos que entender que ya no solo somos nuestro cerebro, sino que somos además las máquinas que estamos utilizando y que eso está modificando nuestro cerebro. Eso yo lo iba a decir, me parecía muy radical. Eso se dijo esta mañana. Entonces pienso otras varias cosas, hay una sinergia funcionando aquí. Hay algo en estos temas que nos preocupa y hay algo que se va juntando. Entonces yo fui viendo esto, un pedacito de las plumas fantásticas, ¿no?, que me hacen ver por qué le puse este título tan pretencioso de redefinir lo humano a este trabajo. Y se lo voy a explicar desde por qué se me ocurrió el título. El título se me ocurrió a mí escuchando a uno de los ponentes de Puerto de Ideas, que es Edmundo Paz Soldán, un excelente novelista boliviano. Y él decía, y lo repitió esta mañana junto con Nona Fernández y Jorge Baradit, que la vida es tan delirante y es tan rara, especialmente la vida que estamos viviendo ahora aquí, que a veces la ciencia ficción parece más realista que simplemente referirse a lo que pasa cotidianamente y se anota. A veces la ciencia ficción es más realista porque de verdad estamos hablando de un ser humano que es un ser humano distinto.
no es el mismo. Y entonces yo me acuerdo que se me ocurrió el título porque estaba oyéndolo en una conferencia en la Diego Portales y él estaba hablando de lo humano y yo estaba escribiendo sobre las humanidades. Entonces le paré el dedo y le pregunté: oye, mira, y si cambiamos la definición de lo humano, ¿cómo cambiaría la definición de las humanidades? Y esa pregunta para mí es el eje de todo este trabajo. Es decir, si el ser humano no es el ser humano que se definió hasta un determinado momento, ¿qué es el ser humano? Y entonces, ¿cuáles son las humanidades? Otro después, cuando hablábamos, y vamos a hablar después de las migraciones, también voy a hablar yo de las migraciones y de cómo eso cambia nuestra definición de lo humano. Entonces, por eso estos agradecimientos a Puerto de Ideas por esta sinergia, a Chantal Señorío, a su organización, a todo su equipo por hacer posibles estos intercambios. Quiero agradecer profundamente a Cristian Banken, que está aquí presente, a Ernesto Pfeiffer, que también debe estar aquí presente, porque me permitieron, junto con Puerto de Ideas, llegar a este libro, que es otra etapa de ese mismo trabajo en relación con las humanidades. Entonces, mis agradecimientos a ellos. Mis grandes agradecimientos a quien me estaba acompañando, a Pablo Chiuminato, que me ayudó a pensar cómo hacer esta conferencia de la que yo voy a hablar, pero voy a hablar mucho de las imágenes y qué hago con las imágenes. Entonces, las soluciones de las imágenes las hicimos juntas. A él, a Sole Zairaf y su mujer, mis agradecimientos. A los varios lugares en que he estado hablando de estos temas. Las imágenes. Ustedes van a ver en loop, un loop que va a pasar 3 veces, un montón de imágenes. No tienen relación directa con lo que yo estoy hablando a la primera vista. Lo más probable es que les sirvan de telón de fondo y que los intriguen un poco. Espero que a la segunda vez ya los vayan reconociendo y espero que a la tercera vez ya les calcen. En todo caso, es una manera de jugar con esto y al mismo tiempo de señalar varias cosas que sí están en el libro y que no pueden estar acá por la brevedad del tiempo que tengo para la conferencia. Ustedes van a ver libros y portadas de libros, van a ver robots. Van a ver robots en su relación con los humanos, van a ver cyborgs, pero van a ver también esta versión más primitiva del cyborg que eran las quimeras, estos animales mitológicos que eran pedazos de un animal insertos en otro. Van a ver cómo se va imponiendo la lectura cuando empieza la imprenta y cómo se va imponiendo con ello la lectura solitaria, cómo se va imponiendo con ello la perspectiva y cómo esa perspectiva es individual. Y cómo se va creando de a poco la subjetividad de lo moderno, lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar lo humanista. Van a ver perspectivas renacentistas y las van a ver en contraste con perspectivas de la pintura de Persia del mismo tiempo, en que si ustedes leyeron esa maravillosa novela que es Me llamo Rojo, se van a dar cuenta por qué es despreciable la perspectiva desde el punto de vista del ojo de Alá. Mirar las cosas desde la perspectiva del ojo de un perro puede ser verdaderamente un descenso. Es decir, las imágenes con las imágenes van a poder ustedes ir jugando bastante. Y van a ver también fotos de personas en las que yo me he basado bastante para inventar un poco lo que les quiero decir. Esto tiene varias partes. La primera parte es muy a ras de suelo
y se llama Las humanidades y su presente burocrático. Yo me he dedicado la vida a las humanidades y, como es evidente, estoy bastante más allá del medio del camino del que hablaba Dante. He estado dedicada a esto y a veces en momentos de desaliento, yo creo que nos debe haber pasado a todos los que nos dedicamos a las humanidades, en momentos de desaliento uno piensa, a lo mejor perdí mis facultades en este campo que está viéndose tan disminuido. Cuando existía un intelectual público capaz de opinar de todo, tal vez las humanidades, para quienes nos dedicábamos a ellas, tenían otro sentido. Ahora, como dijo Juan Viloro también en Puerto Ideas, en Antofagasta, dijo, bueno, ahora parece que estuviéramos sabiendo cada vez más acerca de cada vez menos. Y yo le oía al padre Fernando Montes, que fue rector de la Universidad Alberto Hurtado y participó en las reuniones de todos los rectores. Es más fácil hoy que alguien te describa la retina de un salmón que alguien te dé una idea general de la universidad o de la vida intelectual. Y yo entiendo eso porque mis mismos alumnos, mis amigos, estamos todos insertos en un sistema y en ese sistema tenemos que vivir. Y yo ya no estoy inserta en ese sistema, entonces puedo ser extraordinariamente irreverente y usar muy pocos eufemismos, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un diagnóstico que se refleja en lo que se quejan las asociaciones dedicadas a las artes y las humanidades. Se quejan de que no reciben suficiente interés por parte del público, que no reciben suficiente financiamiento por parte de los organismos, que no reciben, en fin, se quejan de muchas cosas y se quejan con razón y trabajan por mejorar esa situación, y eso es algo que yo aplaudo y a lo que me uno. Pero los tiempos no están mucho para las humanidades, porque los tiempos están hechos ahora para una lógica que es más bien del lucro y de la rentabilidad, ¿no? Sobre todo la palabra lucro está demasiado politizada, no es eso lo que yo quisiera decir, pero algo que te dé utilidades, algo que te dé rentabilidad. Y por otro lado, algo que se pueda evaluar. Se puede evaluar como rápido en términos del impacto que produce. Y en ambas perspectivas las humanidades salen siempre perdiendo. Esto se expresa en formas muy concretas. Ustedes van a estar viendo, o lo vieron ya en la prensa, en Japón se cierran muchas facultades de humanidades y para dejar recursos a otras actividades presumiblemente más útiles, ¿verdad? Entonces, esta presentación con lógica de productividad, el tener a las mejores mentes de mi generación llenando formularios de proyectos, realmente es algo que deforma, y no solo porque uno tenga que llenar el formulario, sino que porque además tiene que pensar sus proyectos en términos de formulario, y eso es más grave todavía que tener que llenar y perder tiempo llenando el formulario. Hay que pensar, ¿acaso mi proyecto va a caber dentro de este tipo? ¿Acaso mi proyecto lo van a financiar? ¿Acaso mi proyecto va a valer más que otro? Si acaso yo me atengo a este formulario. Yo me acuerdo que un artista me decía, no uses PowerPoint, no porque el PowerPoint no sea bueno, es porque el PowerPoint está modificando tu manera de pensar las cosas y cómo tú lo vas a presentar. Entonces, esa modificación de la mente de uno por lo externo, no es que uno esté incólume y el
formulario de proyecto esté allá, el formulario de proyecto está acá. Y ese asunto a mí me parece que en el campo de las humanidades verdaderamente es duro, ¿no? Ahora, yo no trato con esto de oponer las humanidades con las ciencias de la naturaleza. Eso es una polémica y estéril, inútil, en gran medida superada, sino que se trata de oponer las humanidades al modelo burocrático que se funda en una noción muy estrecha de lo que es la ciencia, porque como estábamos viendo y hemos visto tantas veces, la imaginación, la creatividad, la eureka es tanto más necesaria en las ciencias, es tan necesaria en las ciencias como en las humanidades. Pero estamos ante una lógica, y esa lógica, al decir de Nuccio Ordine, que por ahí lo verán aparecer, resta progresivamente la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico, el horizonte civil. Y no solo eso, y esto también, sobre esto volveré un poquito más tarde, en esa lógica, en una de esas, ¿no? En esa lógica, las humanidades que te enseñan a empatizar con situaciones distintas, a ponerte en la situación de otra persona, a darse cuenta de qué es lo que le está pasando con circunstancias muy ajenas a la tuya. En una de esas son un tanto peligrosas. Y una tratadista tan respetable como Martha Nussbaum dice, es más fácil tratar a las personas como objetos manipulables si nunca se ha aprendido otra manera de mirarlas. Es más difícil manipular a las personas si no hemos sentido lo que es ser manipulado, aunque más no sea en el juego de las ficciones. El humanismo, las humanidades nos ayudan entonces también a cultivar la capacidad de imaginar y de empatizar con otros seres humanos. Cuando me puse hasta ahí la parte más deslenguada y más libre y más en la que yo tengo más libertad, de ahora es una parte del trabajo que tiene más que ver con pensar y que los invito a pensar conmigo. Si uno está hablando todo el tiempo de la idea de las humanidades tradicionales, es muy complicado cuando uno está hablando de eso, decir a qué se refiere, cómo lo hago. ¿A qué me refiero? ¿Cómo lo acoto? Y entonces empecé a buscar de todas las cosas que se han escrito, una de las que me parece que tiene más autoridad, la que es más creíble, la que es más fina, y es un trabajo de Erwin Panofsky, que es realmente muy interesante para definir la idea tradicional de las humanidades. Esa idea tradicional de las humanidades, nosotros cómo empezamos a aprenderla, nos empezamos a dar cuenta de que si las humanidades tratan de los productos del espíritu humano, como quería Dilthey por oposición a las ciencias de la naturaleza, uno puede saber que conocer las humanidades nos ayuda a conocer la realidad, porque son los pensamientos, las ideas, las que han causado los grandes cambios históricos, las guerras, ¿no? Por ejemplo, las formas que toman las sociedades, el cómo nos contamos cómo es nuestra sociedad, depende muchísimo de las ideas que tenemos. Y no estamos estudiando ideas, nos estamos perdiendo algo realmente importante de
por qué estamos pensando el mundo de una manera. Tenemos que saber historias de las ideas, tenemos que perseguir las ideas a lo largo de la historia. Las humanidades también nos sirven para refinar nuestras posibilidades intelectuales y afectivas. Las humanidades nos dan la posibilidad de que lo que pensamos se encarne en algo, por ejemplo, se quede, no esté ahí perdiéndose solo en la vaguedad. Y durante mucho tiempo el estudio de las humanidades fue lo que nos habilitó para ejercer en la esfera pública una participación ciudadana, sin saber conversar, sin saber de ideas, tampoco podíamos ser ciudadanos. Bueno, este escrito de Erwin Panofsky está hecho, es cortito, y está hecho para justificar que la historia del arte sea parte de las humanidades. Piensen ustedes, cosa rara, que en el año 1940 había que justificar eso. Entonces, para justificar eso, había que caracterizar a las humanidades primero. Entonces, lo caracterizó oponiendo, por una parte, lo humano a lo animal. Las humanidades tendrían que ver con la conciencia, las humanidades y la civilización van de la mano, y no es humano quien carece de saber y quien carece de las habilidades de urbanidad que permiten convivir civilizadamente en la polis. Tenemos una polis, tenemos un centro de cualquier cultura, y desde ese centro nosotros percibimos como bárbaros o cualquier nombre equivalente a los que no comparten esos saberes, no se responsabilizan de ser civilizados. Esos saberes se comparten a través de las humanidades. Las personas cultas, es decir, cultivadas, pueden exceder la pura naturaleza, que es el reino de la necesidad, y pueden compartir una esfera de conversación privada y pública basada sobre todo en lecturas y enseñanzas compartidas sobre filosofía, literatura, ciencias y artes. Cada generación está invitada a aprender eso y a hacer lo suyo asimilándolo, ya sea a través de perfeccionamiento, ya sea a través de profunda rebeldía, pero hay algo contra qué rebelarse y eso es fundamental. Bueno, podríamos mencionar al pasar que es lo humano entendido así, yo al menos me reconozco en eso, me produce entusiasmo, pero se basa, al igual que la democracia ateniense, en la exclusión de muchos y en el acceso preferente a la cultura de personas libres, es decir, no esclavas, de sexo masculino, es decir, no mujeres, y en el caso de la cultura europea, de raza blanca. Esa es una herencia pesada que tienen las humanidades occidentales y de las que se están tratando de librar a través de las cosas más peregrinas o más acertadas que se hacen a través de los estudios culturales. Bueno, si lo opuso primero entonces a lo animal, lo relacionó con la barbarie, con la civilización, lo relacionó también entonces con que al crear la barbarie y la civilización creamos automáticamente una zona de exclusión. Y también Panofsky lo relacionó con lo divino, o sea, lo que lo humano no es, ¿no? Y lo que lo humano no es lo humano no es infalible. Lo humano perece, lo humano tiene una debilidad constitutiva y eso hace de la historia una de las humanidades
indispensable, porque todo lo que hemos pensado en términos de humanidades está sujeto a una contextualización y a una historia. Y eso mismo, entonces, hace un tiempo, a un espacio, y es un tiempo y el espacio que pueden ser extremadamente quebrados y discontinuos, o por lo menos así se perciben desde que la llamada cultura occidental ya no se puede considerar el centro del mundo. Y por último, en la cultura occidental hay una división, porque en el Renacimiento los studia humaniora abarcaban tanto las artes como las ciencias de la naturaleza. Hoy las humanidades solo las ciencias del espíritu. Esa era como un acercamiento desde el análisis del texto de Panofsky, que como digo tiene una gran autoridad cultural. Y desde aquí tendríamos que lanzarnos hacia lugares más aventureros. Y esta humanidades, lo que yo quisiera decir, aunque me salga del libreto un poco, si estas humanidades no dependieran muchísimo, si esta noción de lo humano no dependiera en gran medida de nuestro aprendizaje de lo que es humano a través de los libros impresos. Podría ser que nuestra noción, que nos parece invariable de lo que es humano, corresponda a una visión que lleva desde la creación de la imprenta, lleva ya muchos años siendo reconocida como la única manera de pensar. Y entonces la preocupación de una intervención como esta es llegar a las tecnologías del siglo XXI con ideas y herramientas que provienen básicamente del siglo XIX y de antes. Es decir, estamos frente a unas tremendas realidades y tenemos unos instrumentos que no son igualmente desarrollados. Esa es un poco la gran pregunta. Esto es lo que yo quisiera, como digo, incluso saliéndome del orden, ¿no? En 1439 hubo una mutación en las prácticas de las disciplinas humanísticas que se debió a la tecnología. Antes, por supuesto, otra gran tecnología, la de la escritura, también había cambiado mucho tiempo antes la noción de lo humano. Pero la invención de la imprenta trajo cambios paulatinos en los hábitos mentales. Un libro impreso implica una lectura individual y libre. Cuando el libro era estos son, como ustedes ven, va distinto, ¿no? Pero aparecen de repente alguien entregando un libro hecho a mano a otro que lo recibe. Ese libro hecho a mano lleva a que esa joya del libro sea leída por alguno para muchos. La lectura individual está reservada para los muy privilegiados. La mayor parte de la gente no sabe leer. Depende de que lo que el otro lee y depende entonces de un intermediario. Pero ahora empieza a venir una visión que coincide curiosamente con el tiempo de Lutero y que cuando empieza a leer privadamente la Biblia, cuando el ser humano empieza a centrar el asunto en él mismo. Y cuando no es por azar tampoco que cerca de esa época empiecen los estudios de la perspectiva y que la perspectiva sea justamente la del ojo
humano, no la del ojo de Alá, como en algunas de las pinturas que aparecen aquí, sino la perspectiva del ojo humano. Y esto trastoca la organización del pensamiento. Extiende el hábito visual de recorrer con los ojos de izquierda a derecha en nuestras escrituras, no en otras. Y también el hábito de pensamiento que exige una obra terminada, coherente consigo misma, cuya secuencia lleva un término que resuelve los temas que plantea al comienzo y les da cierre, les da conclusión. Esto influye en el concepto de lo humano. El libro influye en el concepto de lo humano. Estamos organizando nuestra percepción de determinada manera y estamos organizando nuestras ideas de determinada manera para que lleguen a un tipo de conclusión. Y sin embargo, la cultura de la imprenta y del libro puede no ser para siempre. Les recomiendo que se metan a Google y vean una conferencia del 2010 que se llama El paréntesis de Gutenberg y que está sosteniendo que lo que estamos describiendo como efectos cognitivos de la imprenta es eso, un paréntesis, que antes se conocía de otra manera, antes de la imprenta, y que después, es decir, cuando la imprenta no tenga el poder que tuvo en el siglo XIX y en el siglo XX, nos vamos a volver a conocer de otra manera. Y entonces nos estamos metiendo, como ustedes ven, en terrenos cada vez más complicados. Porque cómo estamos profetizando qué es lo que va a hacer esta otra cosa que poco podemos nosotros profetizar. Ahora, todas las ciencias sociales tienen, lo señala Panofsky también, la tentación de identificar lo humano con nuestros propios hábitos mentales. Lo que no se atiene a nuestra propia idea del conocimiento y de la excelencia puede resultar despreciable y condenable, simplemente porque somos incapaces de verlo. En los sentidos, dice Panofsky, hay muchas cosas que no penetran nunca en la mente. Las humanidades involuntariamente seleccionan, predeterminan cuál va a ser su objeto hasta cierto punto, ¿no? Ahora, eso crea unas ciertas anteojeras históricas. Y esto, en esa conferencia, las anteojeras históricas, se explica mostrando unas oposiciones que son bastante cómicas, es realmente cómica. Si uno piensa en la era de la imprenta como una era de ordenamiento, de contener, la prensa oprime, las salas contienen los conciertos, las pinturas están en marcos, las costumbres son bastante restrictivas. ¿Cómo nos vestimos? Nos vestimos con corsés. Estamos hablando de una época un poquito anterior. Y entonces, se buscan ciertas distinciones binarias. Y por lo tanto, una hermafrodita o una quimera, como las que están viendo ustedes por acá, se piensan en realidad como monstruos. Pero antes y después del paréntesis de Gutenberg, el antes y después, o sea, el futuro tal vez tenga algo del pasado, ¿eh? Porque a lo mejor percibimos las cosas como algo menos clausurado sobre sí mismo, como algo en continuo cambio, algo con continuas interferencias. A lo mejor reconocen ustedes esto. A lo mejor no es tan claro todo. Estamos en el continuo cambio, estamos en la continua interferencia. Los espacios se perciben menos
como naciones con fronteras o como casas y terrenos como límites claros. Hay más sensación de avenidas, de recorrer, de cruce de caminos o mares en que el movimiento sensato no es la mano firme, sino que es el saber llevar el movimiento. Entonces, ahí mantener el rumbo significa también conocer el movimiento, más que fijar la frontera. Pensar estos hábitos en relación con los límites de lo híbrido, por ejemplo, ¿no? En lo humano se da en forma de graduaciones que van desde el cyborg en un campo hacia lo transexual en otro. Es decir, el continuum versus la distinción binaria. Esta descripción señala esta especie de posible parentesco entre una época anterior a la de Gutenberg y una época actual. Y entonces, a lo mejor, ahora somos, a lo mejor, por lo menos esto dice, y les recomiendo que lo vean, tal vez defendemos menos ahora los límites y fronteras, tanto físicos como mentales. Tal vez buscamos menos autoridades, tal vez buscamos menos autores, tal vez buscamos más DJs en asuntos culturales. Todo esto a modo de ilustración respecto de las anteojeras de la época. Y a la pasada describir ciertos rasgos de una nueva definición de lo humano. Por contraste y por oposición, vienen ciertas descripciones de lo que pasa ahora. La gente comienza a hablar, estábamos hablando en la mañana, de cómo los niños y los jóvenes tienen cerebros que vienen cableados de distinta manera. Sabemos nosotros que aprenden algunas cosas con una facilidad muchísimo más grande que la nuestra. Sabemos que el cerebro humano es en gran medida tierra incógnita y que estas las nuevas tecnologías van señalando a la vez nuevas posibilidades. Entonces uno dice, mira este cerebro y mira este cerebro lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de entender, lo que es capaz de actuar. Y por otro lado, yo recuerdo constantemente un verso de Nicanor Parra que todos ustedes deben conocer de más, ese que dice: el automóvil es una silla de ruedas. Y uno dice, en todo esto hay también una pérdida. Muchas veces es difícil volver a cierta coherencia de pensamiento, o al menos como los padres o los abuelos nos preocupamos bastante de la posibilidad de no perder, de adquirir, pero no perder la coherencia de pensamiento que nos da precisamente la capacidad de escribir un libro. Entonces hay desquiciamiento de los hábitos propios de la mentalidad fundada en la lectura lineal de palabras impresas, y hay necesidad de adquirir nuevas habilidades de las que las humanidades del siglo XXI tienen que hacerse cargo, porque el desplazamiento de algunos hábitos y de algunas capacidades significa también la creación de otros hábitos y otras capacidades, y por lo tanto otras humanidades. Entonces uno piensa, yo resumí mucho, ¿no? Hice un libro hace un tiempo que está en la base de algunas de las cosas que pienso acá, y por eso aparecen allí, que yo no los veo, pero ustedes sí. Aparecen fotografías de Abby Warburg, aparecen fotografías de Walter Benjamin, aparecen muestras del trabajo que esta gente hacía, y no cuento mucho más porque en su tiempo fueron
portadores de lo que Didi Huberman llamó saberes horripilantes, es decir, saberes que no podían ser incorporados por las humanidades. A Warburg sus discípulos no lo querían publicar porque creían que publicar sus trabajos iba a ser desacreditarlo. A Benjamin le rechazaron su tesis doctoral y no pudo ser profesor porque la comisión declaró que no entendía una palabra. Eso declaró la comisión. ¿Y qué pasa? Son saberes, pero son saberes anticipatorios. Y estas anteojeras mentales de las que hablaba Panofsky funcionan para nosotros y nosotros todos las tenemos. A veces nos damos cuenta, a veces no. Pero en estos dos casos fue absolutamente notable. Hoy, ¿quién no ha oído hablar de Avi Warburg? ¿Quién no ha oído hablar de Walter Benjamin, de la cantidad enorme de ideas y de publicaciones que se basan en ellos? Bueno, el estudio de ellos me permitió a mí pensar que hay tres aspectos en que las humanidades del siglo, tres aspectos que se me ocurren a mí, ¿no? Porque imagínense la cantidad de aspectos que se les pueden ocurrir a ustedes y que se le pueden ocurrir a la gente que está dedicada a esto. Tres que se me ocurren a mí gracias a esas lecturas. Esto es todo un trabajo en progreso y un trabajo colectivo. Esto yo lo único que estoy haciendo aquí, digo en alguna parte del libro, estoy provocando a ver si salen trabajos mejores sobre este tema. Me parece que van a salir, espero, pero estamos ya teniendo por lo menos la valentía de plantear un tema más general y de no cubrirse las espaldas de esta manera con la especialización. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Uno, el trabajo con las imágenes. Otro, el trabajo con los fragmentos y la noción de tiempo que implican los fragmentos. Y finalmente, el cambio del canon cultural que pasa de tener un solo polo central, del cual todos los demás se refieren, hasta tener polos múltiples. Y en estos tres aspectos pesan fundamentalmente la relación con las nuevas tecnologías. Hablaba, estas son dos metáforas nomás prestadas, pero son dos que son muy buenas y que me han servido a mí durante años. Hablaba Avi Warburg de la imagen en términos de un fulmíneo retorno a una manera más primitiva de captar y de capturar. Es decir, la lectura me lleva hacia alguna parte. La percepción de la imagen me da una visión instantánea que luego yo puedo ir analizando. Pero él la llama una forma más primitiva de captar y de capturar. Entonces, después, Walter Benjamin, que eran muy distintos, ¿no? Y que hasta hace unos 10 años era bastante hereje nombrarlos juntos. Eran por múltiples razones que son largas de explicar. Pero él decía, él pensaba en la imagen como un relámpago. Ustedes ven un relámpago, hay una luz enceguecedora, pero luego, un ratito después, viene el trueno. Y dice, con la imagen es como el relámpago. Y la explicación de la imagen, la percepción es el trueno, viene después. Entonces, esta especie de conocimiento instantáneo de la imagen hace de la imagen algo muy importante. Nosotros estamos, en cierto sentido, acostumbrados a pensar en el texto como fundamental y en la imagen como una especie de ilustración. Pensémoslo al revés de repente. Pensemos en el relámpago primero. Pensemos que el trueno se puede desarrollar después, ¿no? Entonces, esa es una cosa que verdaderamente es una novedad
en el estudio de las humanidades, la fuerza con la que uno puede estudiar imágenes. Ahora, dentro de esas imágenes, los detalles, la obsesión por la infinita particularidad, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que es más noble el pensamiento mientras más abstracto es. Warburg y Benjamin, los dos, cada uno por su lado, habían llegado a la idea de que a veces alguien decía, hay más verdad, decía Benjamin, en el vuelo de un vestido que en un tratado de filosofía. Otro decía, el diablo o el buen Dios está escondido entre los detalles. Eso decía Santa Teresa también cuando hablaba de las cacerolas, ¿no? Y hay una frase, una sola frase, hay veces que las citas no pueden evitarse, una sola frase de Goethe que Benjamin atesoraba y que dice esto: existe un empirismo delicado que se asocia tan íntimamente con el objeto que se transforma en teoría. Es decir, si uno observa lo suficientemente bien el objeto, la abstracción es una pérdida y no una ganancia. Yo creo que estas cosas son bastante... se pierde con esto un poco de esa relación jerárquica entre lo abstracto y lo concreto. Y entonces el conocimiento concreto tiene lo empírico por oposición a lo teórico, se puede acceder mediante el trabajo con determinadas imágenes. Esto, escribía yo, es un tema decisivo para las nuevas humanidades. No en vano se ha dicho que los nuevos analfabetos serán aquellos que no puedan leer las imágenes y que no puedan pensarlas, tanto creativa como críticamente. Porque hoy por hoy hay una advertencia que resuena muy particularmente en un momento en que el exceso y la sobreabundancia de las imágenes ofrecidas por la prensa, la televisión, etcétera, embotan nuestras capacidades hasta reducirlas a veces a una simple ilusión. Y cuando existe el peligro cierto de convertirnos nosotros en consumidores de imágenes que están seleccionadas por otros. Y cabe agregar aquí que alguna vez la imagen tuvo un valor testimonial. Es un valor que ha caducado por dos tipos de manipulación. Una, la de las posibilidades tecnológicas, el Photoshop, por ejemplo, ya no tenemos por qué creerle nada a una imagen. Y otra, porque ciertamente estamos inundados de imágenes, pero nosotros no sabemos cuántas son las imágenes que nunca vemos. Y entonces, en ese sentido, el trabajo crítico con la imagen es un trabajo que las humanidades tienen por delante. Ahora, esto en cuanto a las imágenes. En cuanto al mosaico de conocimiento, ¿cómo estamos aprendiendo a través de nuestros ordenadores? Yo digo, qué curioso que insista el diccionario en llamarlas ordenadores, cuando la verdad es que no ordenan, sino que más bien desordenan. Qué curioso es que Bill Gates haya tenido la genialidad, más todavía el de Apple, el de hacer de todo esto un campo de juego, el hacer un conjunto de imágenes que coexisten
no que se suceden, sino que están ahí y que se hacen carambolas unas con otras y que más parece la pantalla de nuestro computador una mesa de billar llena de carambolas que una página escrita ordenadamente, ¿no? Esa es otra manera de darse cuenta cómo las nuevas humanidades están aprendiendo, qué nuevas capacidades del cerebro se están armando, ¿verdad? Y cómo nosotros estamos relacionando las cosas que entendemos, más a una manera borgiana en este ensayo sobre el arte narrativo y la magia, cuando él habla de vigilancias, ecos y afinidades, más que de continuidades o de explicitaciones. ¿Cómo estamos viendo todo eso en esos términos? Y esto es muy curioso porque las imágenes puestas de esa manera pierden unas separaciones binarias que parecían intocables, lo que decía Alejandro Aravena al principio, no el cambio de paradigma, estas oposiciones que no son necesarias entre las imágenes del oculto y de lo popular, por ejemplo. Antes unas estaban en una esfera, otras estaban en otra muy distinta, unas eran nobles, otras no. Ahora esas distancias van cambiando muchísimo, eso se va perdiendo, ¿no? Y esto de que las imágenes estén yuxtapuestas hace que no haya un principio ni final, sino que haya como varios relatos posibles según dónde estén puestas la imagen. Y entonces el sentido final de la reflexión puede quedar constantemente en suspenso. Eso hacía Avi Warburg, ustedes saben, y salía por ahí en una de las imágenes. El tipo hacía con una sábana negra, porque no es mucho más que eso, lo que nosotros podemos hacer con Google Images en 2 minutos. Es decir, juntar imágenes, ponerlas en contacto, ver cómo se relacionaba una con otra. Y las clases de Avi Warburg se hacían a través de cómo iba poniendo en este lienzo con alfileres las imágenes. Y entonces uno podía cambiar de lugar la imagen y la historia era distinta. Y ese asunto, a mí por lo menos, a mi cabeza, me levanta un poco la tapa de los sesos, ¿no? Verdaderamente me levanta la tapa de los sesos. Él hacía eso y eso no era serio, eso era un juego. Yo creo que era de los juegos más serios que se han hecho en este mundo, porque nos enseñan a pensar de manera tremendamente ilustrada sin la secuencia que creíamos indispensable. Ese asunto yo creo que nos puede... Hay un mosaico de conocimiento, ¿no? Hay un mosaico de conocimiento. Y por último, la tercera cosa, si en el espacio global, en vez de haber un polo civilizatorio, hay múltiples polos, hay múltiples civilizaciones y hay nuevas subjetividades, hay otra cosa. Y entonces allí hay un verso famosísimo de William Butler Yeats que hoy por hoy lo repite todo el mundo y que es hoy el título de una novela de John Didion, The Center Will Not Hold. Evidentemente the center will not hold. No hay centro que tenga una capacidad de atracción lo suficientemente fuerte como para hacer que todo caiga en su influencia. Aquí hay multipolaridades, hay múltiples centros. Y entonces el centro de la polis, desde el cual podemos considerar que otros prójimos son bárbaros, es un centro complicado porque desde otros centros esos mismos prójimos pueden considerarnos bárbaros a nosotros. Entonces, ese asunto cambia la mente. Y entonces, las tecnologías de las que estamos hablando se vinculan fundamental e inextricablemente a la comunicación instantánea a través de Internet, que significa que nuestra conciencia de esta multipolaridad, y por otro lado se vinculan
a la migración, tanto de las ideas como de las personas. Es decir, esta multipolaridad es otra cosa en relación con las humanidades. Tenemos una pulsión que es globalizante, ¿verdad? Y que es una pulsión que, como todo lo que yo estoy hablando, tiene doble filo. Por un lado, la pulsión globalizante tiende a reducir las diferencias y a aplanar, a estandarizar y a aplicar la lógica de lo mismo, como quien habla castellano en televisión, por ejemplo. Es decir, es un castellano plano. Y por otra, tiende a generar una traducción cultural ultra rápida, según la cual cada una de las realidades toma lo que viene y lo traduce de una o de otra manera con sus propios medios y hace de ello a lo mejor otra cosa. Y hay diferencias y hay resistencias creativas, y muchas veces ladinas e irónicas, como tienen que ser cuando también hay diferencias de poder. Y entonces, citando un futurólogo, como que estas tres cosas, solo estas tres cosas y las muchísimas otras que alguien más informado pudiera agregar, estaríamos ante algo que nos dice que el aprendizaje de futuro será aprender a desaprender, porque vamos a tener que reactivar aquellas partes de nuestras mentes que están menos activadas. Y muchos de los saberes que tenemos, yo pienso bien humildemente, yo escribía hace 20 años WordPerfect, era maravillosa para escribir en WordPerfect, era un sistema de tratamiento de texto que no tenía prácticamente defectos, era buenísimo. Ahora llegó después Word y la necesidad de que todo calzara con todo, digamos, en este mundo, hizo que yo me tuviera que desaprender todo el WordPerfect. Y este es un ejemplo mínimo, porque las cosas que tendremos que desaprender son bastante más graves que eso, ¿no? Y entonces, otra pregunta, porque toda esta cosa es muy vertiginosa. ¿Cómo serían las comunidades? Porque antes las comunidades de creyentes se creaban mediante la arquitectura, hay catedrales, templos, mezquitas, y las comunidades de lectores se creaban como sabemos que se crean las comunidades de lectores, leyendo y comentando los mismos libros y leyendo los periódicos y las novelas. Y cuando hay diseminación global de las imágenes, ¿acaso hay alguna posibilidad de comunidad? ¿Y acaso esas comunidades que estamos creando, por ejemplo, a través de los medios, de los medios sociales, ¿no? A través de las redes sociales, ¿acaso no hay una cierta comunidad de gustos? ¿Acaso incluso angustiosamente no nos están metiendo en unas comunidades creadas a lo mejor por un algoritmo que está sabiendo de mis deseos antes que yo los sepa y recomendándome algo que yo voy a querer antes que yo me dé cuenta de que yo lo quiero? Ese asunto es verdaderamente aterrador, pero creo yo que es también interesantísimo de ver el cambio profundo en esta posible redefinición de lo humano. Yo no tengo mucho más tiempo, pero yo quería terminar con el futuro y con las tareas pendientes y sobre todo con los gozos, porque el asunto es que uno puede tomar todo esto y en general cuando uno habla de las humanidades estamos en tono de lamento porque es cierto que estamos perdiendo. Pero yo quisiera hablar de lo que estamos ganando. Y entonces pienso que
la capacidad de reconocer lo ajeno, la capacidad de reconocer lo múltiple. Yo estoy haciendo nada más que un punteo ahora porque no quiero pasarme tiempo. La capacidad de reconocer lo trans, la capacidad de reconocer que lo más interesante no está en lo más especializado, sino que en esos roces raros que se dan entre las disciplinas y que de repente producen una forma de comprensión, una palabra preciosa que es la serendipia, un encuentro benéfico en un momento cuando estamos preparados para entender lo que ese encuentro significa. Entonces, pienso que volver a aprender como antes, en el sentido de no aprender a lo mejor solo los contenidos que en nuestra época tecnológica caducan tan rápidamente. Ahora vamos a tener en el Instituto de Chile una conferencia maravillosa sobre la cartografía y las nuevas tecnologías. La cartografía cambió absolutamente, es otra cosa, desde que existen las fotografías aéreas, se hace cartografía de manera distinta, la imagen del mundo y de los lugares es diferente, todo eso es diferente. Y entonces, pensando en eso, uno dice, lo que me enseñaron se terminó, ya no existe, el contenido que me enseñaron ya no es real, incluso es erróneo. Incluso me dificulta aprender lo nuevo. ¿Qué es lo que yo puedo aprender? Yo puedo aprender de la actitud de mi maestro. Esa cuestión a mí me emociona infinitamente, porque ustedes ven, lo que te enseñan se va, pero la actitud de la persona que enseña, la que te dice más o menos cómo portarse, cómo pararse delante de un problema que ella no podía prever. Esa actitud. Uno piensa en la gente que seguía en las universidades a los maestros y se iban al lado izquierdo del SENA para ir a otro lugar, etc. No es tanto por el contenido, es por vivir la vida como alumno, discípulo de un maestro, de alguien que ayude a entender no necesariamente la retina del salmón, pero sí por qué puede ser interesante conocerla o por qué puede ser interesante moverse hacia otro lado. Y yo quisiera terminar, como digo, sin el lamento y sobre todo pensando en algo que dice Nucho Ordine, pero que lo cita de una vieja tabla que ojalá sea cierto que existía en el Sahara. Dice, el saber es una de las pocas riquezas que uno puede dar sin empobrecerse. Es decir, es una cosa... Eso lo decía también el poeta Antonio Machado, ¿no? La monedita del alma se pierde si no se da. Decía más todavía, se pierde si no se da. Entonces, en ese sentido tenemos esta cosa como generosa, que tendría que ser la riqueza que se puede dar sin perder nada. Se la deberíamos poner a los economistas también como para estudiar algunas situaciones en las que ganen todos, ¿no? Y entonces eso podría ser interesante, volver a los aprendices, ¿no? Y quiero terminar con dos cosas. Una es del filósofo Jacques Rancière, que dice que enseñar es lo opuesto a estultificar. Estulto significa tonto. Es decir, enseñar significa no transformar al otro en tonto, evitar que el otro se transforme en tonto. Y eso, ¿qué está pasando en la vida acá?
con los medios nuevos. Y estamos transformando a alguna gente en estrellas y otras gentes en fans. Y ese asunto, si eso no es estultificar, yo francamente no sé qué es lo que es. Es decir, las estrellas concentran la existencia y yo, el fan, estoy participando de esa existencia por la vía de las estrellas, por favor, ¿no? Lo que Rancière está diciendo es justamente enseñar, se trata de dar poder al otro, no de que el otro me dé a mí su admiración, porque eso a mí no me sirve. El admirador no es un creador. El admirador no es un creador. Entonces, en ese sentido están. Y lo último, y con esto termino, es otra cosa que todo esto lo anduve buscando así como con rastrillo por todos lados, la parte más utópica, ¿no? Y de la parte más utópica me sale lo que dice Bataille. Bataille dice que de la plenitud del ser sale la fiesta, y de la fiesta sale el juego, y del juego sale la ficción, y de la ficción salen las humanidades, y todas estas cosas es una fiesta del espíritu, de la excedencia de nuestro espíritu. De esto que cuando dice sursum corda, levántense los corazones, esa alegría, eso es, tenemos tanto en términos de medios. Levantemos entonces esto, seamos capaces de que esa superenergía sea una energía de la fiesta, en la que hagamos teatro, en la que hagamos obras, en que las obras, digamos, en que conformemos objetos, en que nos riamos, en que podamos conversar realmente con afecto, no solo con contenidos de cosas, sino que sobre todo con esta actitud de compartir este excedente y de pensar en las humanidades del siglo XXI también bajo la posibilidad de la fiesta. Muchas gracias por la paciencia. Me comí el tiempo de las preguntas, parece, ¿no? Me disculpo, me comí el tiempo de las preguntas. Me comí el tiempo, tal vez una o dos, puede ser o no, una o dos, sí. Muchas gracias. Es muy difícil tomar la palabra después de una charla tan llena de emoción y de vibración y de energía. El gran problema de un público como el nuestro actualmente es que no hemos leído su libro, y es muy probable que las claves que no están en lo que usted nos ha dicho están en ese libro, y en lo que usted nos ha explicado se juega tal vez la cosa más importante, la más grande y la más larga de la humanidad. Si pensamos en la larguísima historia de las imágenes que empiezan, que la más larga historia de las imágenes, sí, que empiezan hace 35.000 años más o menos en la gruta de Chauvet o en la gruta, otras que se conocen, y los 10 o 20, 30.000 años más o menos que necesitaron los lenguajes para comenzar desde la escritura cuneiforme egipcia a abstraer, a lograr que de las imágenes, de los ideogramas se pasara a escritura y de la escritura se pasara a abstracción, es la larguísima historia de nuestra racionalidad. Por esa razón, Hegel pensaba que la poesía era la más elevada de las artes porque era la que usaba el logos, el lenguaje. Luego, debido a la invención de la fotografía y del cine, y de la informática y de la
actual profusión de imágenes que usted nos ha descrito, es como que la imagen de la cual surgió nuestra espiritualidad humana estuviera tomando su revancha y de alguna manera deshaciéndose de la abstracción racional del logos que la acompañó durante tantos milenios. Y por esa razón, puesto que este triunfo de las imágenes da la impresión que nos deja con una profusión de relámpagos, pero que no llegará al trueno, según la imagen de Benjamin que usted nos citó, yo tengo la sospecha que hay una clave que tal vez nos podría dar, porque usted convocó figuras muy importantes como Aby Warburg, Walter Benjamin y Erwin Panofsky en esta reivindicación de imágenes salvajes, de imágenes mitológicas, de imágenes de seres híbridos, de la fantasía, del inconsciente. ¿Cuál sería nuestra posibilidad o alguna posibilidad para que seamos aún capaces de esperar el sonido del trueno después de toda esta profusión de relámpagos, para que podamos recuperar, tal vez esté perdido definitivamente, pero entonces para que podamos reinventar una capacidad de lenguaje y de logos que absorba y que aproveche esta posibilidad de profusión de las imágenes? Es muy interesante cómo planteó usted la pregunta. No la puedo, espero que el libro algo conteste de eso, pero quisiera decir una cosa que está muy bien dicha en la pregunta, que es que cómo el logos absorbió y dominó a las imágenes. Creo yo que el objeto no es que el logos vuelva a absorber y a dominar las imágenes. No es que el trueno reemplace al relámpago. El asunto es que estamos buscando otro equilibrio entre eso. Y aprovecho de decirles que los que puedan vengan a la charla que viene después, donde voy a conversar con la María José Ferrada, porque ella hace cosas que tienen que ver a la vez con imagen y con logos. Ella hace una poesía, hace una poesía y hace a la vez una relación con las imágenes y puede hablar de eso en forma muy fascinante. Yo creo que es una tremenda pregunta, pero creo que al plantearla uno debería pensar que la idea no es volver al dominio del logos, que tal vez el logos fue una conquista y que para conquistar algo, por supuesto, tenemos que dominar otras cosas. Pensando a lo mejor en la liberación de varias de esas cosas. Y eso significa, yo quiero agradecer además al que hizo, que está aquí presente, que hizo que no lo conocía yo, es Roberto Acosta, que nos está ayudando además en esta presentación y que se le ocurrió que nuestra cabeza por dentro puede parecerse a esto y que la conocemos tan poco como esto. Así es que también quiero agradecerle eso. Bien, yo creo... Usted me va a dar la mano porque si no me voy a rodar por ahí. ¿Más Bien. preguntas? ¿Comentarios? ¿Opiniones, Adriana? ¿Además quiere preguntar algo? Y entonces, muchísimas gracias, Adriana, por la conferencia. Gracias a por ustedes. participar. Y también gracias a ustedes por haber asistido. Así que tengan una bonita tarde. Muchas gracias.